Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, profe? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Ingeniero, ¿qué dice usted? ¿Cómo anda? Y aquí estamos. Lindo porque está fresco. Sí, está lindo, ¿no? Refresco lindo, gracias a Dios. Perfecto, sí. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta hasta el momento? ¿Qué va a entrar en el próximo parcial, profe? Todo después de probabilidad hasta lo que veamos hoy. O sea, son todas las distribuciones de probabilidad, la parte de muestreo que es muy chiquitita, un poquito más de que es la parte de inferencia, y lo que pretendo que veamos ahora, aunque sea a modo conceptual, lo que es correlación y regresión lineal. Profe, disculpe, ¿va a ser presencial el examen al final, como había dicho usted la semana pasada? Estoy trabajando en eso. Lo que pasa es que hay muchos compañeros de ustedes que están afuera y no sé cómo hacerlo eso. Ah, bien, profe. Bueno. Pero me parece que lo vamos a tener que hacer presencial nomás. La pregunta de Cecilia Torre es sobre, justamente sobre eso, sobre la presencialidad o sobre los temas que entraban en el parcial. Ah, bien. Sí, sí, siempre teórico práctico. Bien. Los temas que van a entrar van a ser todo lo que vimos después de probabilidad. Son distribuciones de probabilidad. Bueno, a ver, vamos por parte. Los temas son distribuciones de probabilidad en general, distribuciones de probabilidad para variable discreta, distribuciones de probabilidad para variable continua, inferencia estadística que comprende muestreo, por lo menos saber qué tipo de muestreo hay, qué diferencia hay entre uno y otro. La parte de estimación, saber calcular un intervalo de confianza. Y lo que vamos a empezar a ver hoy que es correlación lineal. ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo al último? Lo que vamos a empezar a ver hoy que es correlación y regresión lineal. Incluso podemos desfasar un poquito. Me parece que podríamos estar desfasando un poquito las fechas. Porque, por ejemplo, acá están reservando para el tercer parcial de una materia el 1 de diciembre. Y el recuperatorio el viernes 10 de diciembre. O sea que nosotros perfectamente podríamos estar difiriendo un poquito las fechas para que logren ver todos los temas. Incluso con la modalidad que yo quiero plasmar ahora.
¿Cuáles eran las fechas, profe? Disculpe, se me corta. Bien, la fecha propuesta era el 12, bueno, con eso vamos a otra cosa. La fecha propuesta era el 12 de noviembre. 12 de noviembre es el próximo viernes. Pero no sé quién me dijo o de dónde, a dónde yo vi que el 12 es feriado o hay algo, hay asueto, no sé qué pasa el 12. ¿Alguien me lo puede confirmar sobre eso? Creo que es feriado provincial, profe. Feriado provincial. ¿Cómo podemos saber eso? Yo lo vi en la página de la universidad en realidad. En la página de la universidad, bueno, a ver, ya chequeamos. ¿Me aguantan un segundito antes que iniciemos? Profe, Diga. yo tengo el calendario acá de la facultad y no, el 12 no es feriado el 20. A ver. Vamos a ver qué pasa. A ver qué dice el calendario. Profe, Diga. disculpe, yo recién entro. ¿Que habrá hablado algo importante? Un montón de cosas. El 12 de noviembre, dice acá la página, dice feriados inamovibles. Y figura 12 de noviembre, viernes, fallecimiento del general Ángel Vicente Peñalosa. O sea que su compañera tiene razón. El viernes que viene no tenemos, no nos encontramos. Y el 8 de diciembre, bueno, pero ese es miércoles, no me afecta. Viernes 12 es un feriado inamovible, ¿sí? Fallecimiento del general Ángel Vicente Peñalosa. ¿Y qué ocurre si no se respeta, licenciado? No sabe eso. Y lo van a mencionar como antigeneralato Vicente Peñalístico, no sé, alguna cosa de Como eso. unitario antifederales. Exactamente, ahí está, esa, mejor eso. Lo van a decir que es un unitario, ingeniero. ¿Por qué no lo hace virtual, profe? Lo rendimos el viernes. No, ¿saben por qué? Por la modalidad que quiero ver, a ver cómo están trabajando ustedes. Lo que sí podemos hacer el viernes es que nos conectemos virtualmente. No hay problema, si me agrupo yo me conecto, si no me avisan el grupo no me conecto. Por algunas dudas, algunas consultas que ustedes quieran hacer, ¿sí? Máxime, a cómo voy a dar yo cómo voy a exponer los temas ahora. Entonces, es más, me viene al pelo porque lo pasamos al 19, así le damos tiempo a los chicos que están fuera de la provincia que puedan retornar y pueden organizarse para poder tener el retorno. Bien. Entonces, pequeño cambio. A la actividad la pasamos para el 19. Y el 11. Bien, profe, ¿podría dar los temas que entrarían? ¿Sí? Repito los temas. Distribuciones de probabilidad. En general, para variable discreta y para variable continua. ¿Qué significa esto? Bueno,
distribución binomial, distribución de Poisson para discreta y distribución normal para continua. Segundo tema, entramos en lo que es inferencia estadística. El primer tema dentro de inferencia es muestreo. Condiciones del muestreo, tipo de muestreo que hay, características de cada uno, mínimamente, ¿sí? ¿Cómo se hace cada uno de los muestreos? Segundo tema o subtema, si quieren, estimación de parámetros. Acá se les reduce bastante, ¿sí? Porque tienen estimación puntual y estimación por intervalo. Estas estimaciones por intervalo se reducen únicamente a estimación de la media. Y luego, el tercer gran tema es lo que vamos a entrar a ver ahora. Que yo les voy a mencionar una parte y la otra parte la van a tener que ver ustedes. Ese tema se denomina correlación y regresión lineal. Yo les voy a mencionar ahora, les voy a indicar todo lo que es correlación. Y ustedes lo que van a tener que hacer es ver, tomando como guía lo que yo dé ahora, toda la parte de regresión. Entonces, tres grandes temas que entrarían en el segundo integrador: distribuciones de probabilidad, inferencia estadística, correlación y regresión lineal. O modelización, si quieren, como quieran, ¿sí? Modelización lineal. Está potente el parcial, profe. Y para 2 horas y media, 2 horas y cuarto que tienen, un Disculpe, montón. profe. Diga. Y también, A la hora de Pero rendir, vos- ¿se pueden tener las tablas y las fórmulas? Sí, por supuesto, las tablas más vale que tienen que tener. bien, Bien. perfecto. ¿Y lo que es fórmulas? También, a ver qué fórmula necesita, por ejemplo. Y, por ejemplo, para aplicar lo que veíamos en la clase pasada, del intervalo de confianza y esas cosas. La Sí, fórmula de son Poisson. Sí, también. Son formulitas muy simples, es más, en las mismas tablas están esas fórmulas. Pero sí, si las quieres sacar aparte, no hay ningún problema. El cuadro, por ejemplo, de cuándo aplicar la T-Student o... ¿El cuadrito lógico? Claro, Sí, también. Son cuadros muy bien. simples eso. Sí, pero por ahí la memoria cuesta que... Bueno, bien. ¿Qué más? Estamos entonces, ¿sí? Profe, y si aprobamos el último parcial ese, ya estaríamos, o sea, listos, ¿verdad? Los que tendrían promoción, estarían en promoción y Eh, uh, sí, a ver, si tiene todos los anteriores aprobados y aprueba el último, ya está listo. Hay que ver con cuánto para definir si es promocionado o regular. Y si no, si no aprueba este último, bueno, tiene la opción del recuperatorio, que siempre está.
Ah, bien, profe, gracias. Ahora, acuérdense de una cosa, ¿sí? Para que quede claro ahora. Esta segunda parte integral, ¿sí? Este integrador segundo, tienen que aprobar el 60%. Cuando yo les entregue el parcial, ahí va a estar bien especificado como todas las condiciones, ¿sí? Pero es con el 60%. Ya no va a ser directa y lineal como están las evaluaciones anteriores, ¿sí? Como el integrador anterior. Y acuérdense, para la promoción es en todos y cada uno de las instancias evaluativas tienen que tener 6 o más de 6. Bien. O sea, yo no tengo problema en ponerle 10, 11 o 15, lo que ustedes quieran. Yo le pongo la nota más alta y le doy la promoción a el que ustedes quieran, pero tengo que cumplir esa normativa, ¿sí? Entonces Profe, después no me digan, en la sí, parte extraordinario que me dijo usted, existía la posibilidad de hacer a la promoción igual, ¿verdad? y mire, todavía el extraordinario no me contestaron y es más, me hicieron cara fiera cuando lo planteé. Entonces, es más, el año pasado no hubo extraordinario y el año pasado ya no quieren, desde la autoridad me están diciendo, che, basta de esto porque esto no va más con el extraordinario. Entonces, no sé qué va a pasar este año. No le dije nada porque no tengo confirmación, o sea, no tengo respuesta tanto del director de departamento como de la secretaria académica. Cuando ellos me digan que sí, yo no tengo problema, yo tomo 10.500 recuperatorios, pero por ahora no puedo. Bien, profe, Bien, entonces el viernes quedaría como clase de repaso, ¿verdad? sí, si bien el viernes es feriado, este, si ustedes me comunican por el grupito que tienen alguna duda, alguna consulta, que seguro que la van a tener por edad yo ahora, yo me conecto y salvamos todas las dudas que pueden llegar a tener. Pero si no, bueno, ya nos encontramos directamente el 19, ¿sí? Tienen más de 15 días para revisar todo. Bueno, profe. Bien. Bueno, ¿estamos entonces? Bien, profe. Bien, veo varios que están en Jujuy, y hay otros que están en Chubut, ¿puede ser? ¿Están conectados desde el exterior? Exterior de la Profe, yo soy provincia. del interior, soy de Maranzán. ¿Cómo se llama? Yo Ah, ya dejé de alquilar el año pasado, ya traje todo para acá, para Maranzán. Yo soy de Andagala, Catamarca. Yo también, profe, ando de la Catamarca. bien, Claro, ¿qué dame acá. posibilidad habría de que lo tome virtual? Bien. Bueno, ya contamos 3 casos, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más está fuera de la Yo soy de provincia? Chilecito. Bien, entonces, Malanzano 1, Andalgalá 2, Chilecito 1, Chilecito 2, profe. Yo también. 2 de Hay otro Chilecito. amigo que me dijo que no tenía la posibilidad de conectarse, que le diga que él tiene una condición que vive en San Blas y tampoco, también está complicado en este. San Blas 1, bien. Serían 6 en total. Bien, ¿quién más? ¿Nadie más? Ah, a ver. Bien, de Tino Gasta 1.
Bien. Facundo, ¿usted es de Chilecito, me dijo, o es de otro lado? De Chepes. Chepes 1. De estas personas que son del interior, ¿sí? ¿Quién es de civil? ¿Hay alguno de civil? Sí, profe, yo soy civil. Bien, ¿y cómo hace con los laboratorios? Con ¿Cómo se laboratorio configura? le hablé a la profe y le dije que soy del interior y que no puedo viajar por el tema Bien. ese. ¿Y Y cómo se él con, me dijo que no había problema, me dijo. ¿Y cómo hace con física, por ejemplo? ¿Cómo con física? Porque física práctica, nosotros los civiles estamos teniendo virtual. Ahora va a ser el tercer parcial y lo estamos teniendo virtual, que va a ser el próximo, el 12. Bien, Lo mismo lo va a tomar el profe parcial para que nos quede, ya dejemos libre, ya nos quede libre, por ejemplo, la materia esa. Y del bien, laboratorio de física estamos rendidos. Ahora ya le digo, el 10 rendimos laboratorio de física y va a ser virtual. perfecto. Bueno, ya consulto a ver cómo hacemos, pero aparte, pero no son muchos, son 8 únicamente, ¿sí? Así que podemos hacer un examen individual para cada uno, así, bien, bien diferido. Yo de mi parte, profe, no tengo problema ni bueno, tengo transporte, tengo el departamento y así que no, ¿Y cómo es el nombre suyo? Barcelona. Barrio Nuevo. Bien, o sea que de los 8 ya quedan 7. Bien, quedarían 7 entonces. Bueno, serían 7. No hay drama. Bueno, ya consulto yo a ver cómo hacemos con esto y la semana que viene le estoy avisando. No se hagan problema que alguna solución puede haber. Ahora, una pregunta, a ver, Maxi Barrera, a ver, ¿cómo hacemos con el protocolo? No hay ningún problema. Tenemos el 4. Ahí entran, esa capacidad tiene como para 200. El 50%, 100. Póngale un poquito menos. A ver, hoy están conectados 44, o sea que nos sobra, ¿sí? Si el anfiteatro tiene para 200, un cuarto son 50, o sea, con 50, para los que están conectados ahora, les sobra. Supóngase que no nos permitan estar en el anfiteatro, bueno, tomamos 3, 4, 5 cursos, no hay problema. Tomamos todo un ala. Si no les gustan los cursos, bueno, podemos estar en el octógono. El patiecito interno está interesante. Es más, preguntaba justamente sobre física, porque análisis, álgebra, física están tomando presencial. Análisis 1, ¿no? Entonces son materias de primer año donde los cursos son más numerosos que ustedes. Entonces no habría ningún problema con el tema de los protocolos ni nada con eso. Es más, vamos a estar bien, bien lejos uno de otro. Mucho alcohol, barbijo de por medio.
Es más, cuando ustedes lleguen, la hojita ya va a estar en el banco, así que se sientan uno por uno, tranquilo. Sí, si tienen clase antes, va a ser el horario, o sea, está garantizado el horario de clase, de 21 a 23:15. Si quieren que empecemos antes, 20:30, no habría ningún problema. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Y empieza antes, termina antes o termina en el horario de clase igual? No, termina el horario de clase, 23:15. Está bueno eso también. Pero es demasiado, o sea, tiempo para que estén ahí resolviendo ustedes con las 2 horas y cuarto, pero les sobra el tiempo. Bueno, ¿estamos entonces? ¿A qué se refiere como la actividad integradora? O sea, va a ser una actividad integradora y va a tener parte teórica y parte práctica, parte conceptual y parte práctica de ejercitación. ¿Sí, César? ¿A eso se refiere? ¿La parte teórica es a punto abierto o no? No, 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 no. No, justamente es conceptual. Bien. Demasiado con el tema de las tablas y las fórmulas esas generales. Demasiado. Bueno, ¿estamos entonces? Más o menos. Sí, profe. Listo. Bueno, están los temas. Lo que nos toca ver ahora es ya la parte final. No sé si ustedes se acuerdan sobre cómo había empezado la materia. La presentación de la materia, no sé si se acuerdan algunos. A ver si la encuentro por acá. Aquí la tengo. Yo la presento un cachito. Esperemos que abra esto. Bien. Bueno, allá al principio, cuando yo presenté la materia, presenté un grafiquito, ¿sí? Bueno, voy a cerrar la cámara para... Bien. Presenté este gráfico. No sé si alguno se acuerda. Sí. Teníamos el fenómeno que era el punto de partida. Ese fenómeno se basaba principalmente en fenómenos aleatorios. Esos fenómenos aleatorios tenían que cumplir ciertos requisitos, entonces para nosotros eran experimentos aleatorios. Bueno, de ese experimento teníamos, de ese fenómeno, sacábamos características, esas características tenían una serie, nos daban una serie de valores, que eran los resultados, los poníamos en un conjunto, y todo este proceso de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, juntándolo, nos llevaban, o que era justamente lo que perseguíamos, era armar el modelo de comportamiento, el modelo en función de una cierta variable, en este caso
tengo el modelito más simple, que es la f de x. Es un modelo univariado que está en función de esa sola variable, de ese ente matemático que va cambiando de valores y me va dando distintos resultados. En este caso estábamos viendo esos fenómenos que siempre producíamos lo mismo y nos daba diferentes valores. Bueno, lo que llegamos ahora a abordar, estamos ya prácticamente al final. Vamos a ver lo que es correlación y regresión lineal, que es abordar un poquito, después de haber descrito ese conjunto de datos, esas relaciones internas entre esos valores, después de hacer una estimación, después de haber determinado la población, de haber tomado subgrupos de esa población y ver las relaciones que existen entre ellas, de poder inferir, ¿sí? De poder estimar ese valor que es válido o que contempla a todos los individuos de esa población. Luego de haber hecho esas dos cosas en paralelo, ¿sí? O una primero y otra después, llegamos a esta parte donde ya tenemos que empezar a armar el modelo, es decir, bueno, ese fenómeno que yo estoy estudiando, obtengo este resultado, y ese resultado yo quiero más o menos, entonces, para obtener o para llevar ese fenómeno a más o a menos, tengo que cambiar, tengo que variar esta cierta cantidad de variables o de características. Y de tal forma, justamente me dé más o menos de conducirlo, de gobernarlo, de llevarlo hacia donde yo quiero ese proceso, ese fenómeno que me está interesando. Entonces, siguiendo con estos modelos simples, univariados, tenemos la correlación y la regresión lineal. Cuando a uno le llama la atención ese fenómeno, ese experimento aleatorio, y es más, cuando está en tema, cuando está en el contexto, por la experiencia, va viendo que una característica, para nosotros una variable, tiene vinculación, está relacionada con otras variables. Es más, con algunas un poco más o con algunas un poco menos. Entonces, si bien tenemos esa cuestión intuitiva de esa cotidianidad que se da de estar permanentemente en contacto con ese fenómeno, con ese experimento aleatorio, bueno, tenemos que formalizarlo. Porque ahora son todas ideas intuitivas que son personales. Entonces yo tengo que justificarla y tengo que demostrar a través de la formalización que eso es así. Bueno, esa construcción de ese modelo, hay un cierto proceso. Primero, tengo esa intuición, tengo ese conocimiento particular. Lo primero sería detectar esas características que están vinculadas y graficarlas. Luego de haber sacado un par de datos, ¿sí?
Acuérdense que ya venimos de un proceso de estadística descriptiva, de estadística inferencial. Tengo unos listaditos, un par de tablitas con frecuencias, ¿sí? Entonces el primer proceso sería graficar en un diagrama ortogonal. Se realiza lo que se denomina el scatter plot o dispersión de puntos, para ver cómo se conforma lo que se denomina nube de puntos, el grueso, ¿sí?, de puntos que me está vinculando esas dos características. Luego que visualmente, a través de ese gráfico, yo veo que sí puede haber una vinculación entre esas características, empiezo haciendo el primer análisis analítico, que sería la correlación. Ya vamos a ver de qué se trata la correlación. Y si ese análisis analítico de correlación me indica que es bueno, que es fuerte, recién pasaría a un análisis de regresión. Como estamos en el análisis univariado, tanto la correlación como la regresión van a ser lineales. Porque voy a estar vinculando o midiendo entre dos variables. Una en función de otra. Justamente lo que mostré hace un ratito, ese modelo es a f de x. Entonces, y igual a f de x. Bien, entonces empecemos un poquito viendo de qué se trata esto de correlación y regresión lineal. Este análisis se lo debemos, o el que empezó a formalizarlo, este tipo de análisis, fue Don Galton. Don Galton era pariente de Darwin. No sé si ustedes saben quién fue Darwin. Fue quien expresó la teoría de la evolución. Fíjense que estos estudios, ¿sí?, tanto Darwin como Galton, estaban muy enfocados hacia lo social, hacia lo biológico. Porque justamente estaban viendo distintas características de esos fenómenos aleatorios, como son las personas, que algunas estaban vinculadas entre sí, y algunas tenían más vinculación con otras. Entonces había que medir eso, había que formalizarlo y decir, bueno, esta característica está más vinculada con esta otra que con una tercera. Y esa tercera tiene más vinculación con una cuarta que con una quinta. Bueno, y así es sucesivamente para ir estableciendo las relaciones que había. Entonces, como lo está mostrando ahí en esos párrafos que puse en esta placa, bueno, una pequeña fotito ilustrativa de Don Galton, fíjense en la época, ¿sí?, 1800 hasta principios del 900. Don Galton junto con otros matemáticos, otros especialistas, son los que fundan, ¿sí?, o los que marcan el cambio a lo que se denomina hoy por hoy la estadística moderna, que tiene que ver justamente con un cambio de enfoque, un cambio de técnica que se utilizaba. Bueno, y ahí Don Galton lo que hace es ver qué pasa. Estaba encontrando la vinculación entre padre e hijo. Si los padres tenían tal altura, bueno, el hijo
no podía ser menor a tal. ¿Qué pasaba con el primero? ¿Qué pasaba con el segundo? Bueno, hay distintas relaciones y vinculaciones que Don Galton empezó a ver y empezó a formalizarlo. Entonces así establecieron estos análisis de correlación y regresión lineal. ¿Qué se busca? Bueno, justamente ese fenómeno, esa ocurrencia, eso que yo estoy estudiando, tengo características que las vinculo con variables. Como mencionaba hace un ratito, esas características pueden estar vinculadas con otras características y con algunas más que con otras. Bueno, acá les presento 4 ejemplitos que se pueden estar dando de vinculaciones entre dos características, entre dos variables para nosotros. Cuando una sube, la otra sube, cuando una baja, la otra baja, cuando una sube, la otra baja, cuando una baja, la otra sube, bueno, etcétera, etcétera, todas las combinaciones que se pueden ir dando. Entonces, estos análisis me van a llevar a determinar esa forma. Entonces, yo al principio les marqué una secuencia lógica para realizar estos análisis, incluso una secuencia lógica de toda esta asignatura que hemos visto. Tenemos el fenómeno, vemos si ese fenómeno es aleatorio. Si es aleatorio, si se puede conformar en un experimento. Bueno, una vez que determine eso, lo reproduzco, saco una serie de valores, lo describo a través de la estadística descriptiva, veo las relaciones internas, veo si puedo acceder a toda la población, casi seguro, ¿sí? Casi siempre no puedo acceder a todo, entonces tengo que aplicar inferencia, listo, voy a creo, trato de estimar los parámetros, y luego vengo a tratar de armar un modelo para poder anticiparme o para poder cambiar esos resultados o llevarlos hacia donde yo quiera. Entonces, lo primero, cuando tengo esa idea, ya voy a tener tablitas parecidas a la que yo le estoy presentando, ¿sí? Pueden ser más amplias, con mayor detalle, bueno. Pero esencialmente a lo que yo le estoy mostrando, luego trato de graficarlo, ¿sí? Basándome en que una imagen vale más que 1000 palabras, para que me dé una idea así global de qué está pasando, y luego entro a la correlación. ¿Qué es la correlación? ¿Sí? Bueno, el punto de partida es lo que estaba explicando. Queremos ver dentro de una población, ¿sí? Fíjense que población ahí no es población de personas, sino nosotros le llamamos población a los resultados de ese experimento aleatorio, ¿sí? A lo que pertenece la variable. Entonces queremos ver si esas dos características, esas dos variables, tienen vinculación, qué tipo de vinculación tienen, y a su vez, qué tan fuerte es la vinculación que hay entre esas dos variables, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que vamos a descubrir a través de este análisis de correlación, ¿sí? Primero, si están vinculadas. Segundo, qué tipo de vinculación hay. Y tercero, qué tan fuerte es la vinculación que existe.
Sigamos entonces. Justamente lo que estaba mencionando hace un ratito, a través de la correlación me va a estar indicando, ¿sí? Si bien yo ya voy a tener una idea a partir de esa representación, de ese diagrama de dispersión de puntos, bueno, pero tengo que corroborarlo con la parte analítica. Justamente en correlación lo que voy a obtener va a ser un coeficiente de correlación. Si bien nosotros nos vamos a centrar en uno, pero hay varios coeficientes de correlación. Y por supuesto, cada uno se utiliza o se aplica en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Nosotros vamos a tomar uno que es el más utilizado, el más difundido, y el que tiene mayor aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en la correlación? Justamente estamos buscando esas dos variables. Fíjense de qué tipo tienen que ser las variables. Tienen que ser cuantitativas. Para variables cualitativas, ¿sí? Los estudios que se hacen para medir la vinculación son otros. Pero esta correlación la vamos a medir sobre variables cuantitativas. Fíjense lo que estoy diciendo ahí en el anteúltimo párrafito, ¿sí? Entonces, es la relación, ¿sí? Es el vínculo que yo tengo entre dos variables cuantitativas, y lo repito de nuevo, ¿sí? Hasta el cansancio sobre esto, pero no me está dando ninguna idea sobre relaciones, o sea, sobre las causas de que me está dando. Me está diciendo, che, aquí hay una relación, hay una vinculación. ¿Por qué? Y no sé por qué, vaya a saber. Tendré que hacer otro tipo de análisis. Yo con la correlación identifico que existe, punto, nada más. Que existe, de qué tipo y qué tan fuerte. ¿Por qué? No sé. Y como siempre, sí, como estamos en esta situación aleatoria, sí, probabilística, siempre está vinculada con un grado. No es que sea taxativamente o determinísticamente, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos la correlación? De la siguiente manera. Los ejemplos más clásicos que ustedes pueden encontrar, ¿sí? En casi toda la bibliografía, porque son vinculaciones prácticamente que se dan habitualmente, cotidianamente, es la relación entre el peso y el consumo del móvil. Que a veces, o para algún tipo de móvil, esa vinculación es fuerte, y para otro tipo de móvil, esa vinculación es un poquito más débil. Pero sin embargo, se hace más fuerte esa vinculación, ¿sí? De ese consumo con otras características, como por ejemplo puede ser el tipo de combustible. Bien, y acá, antes que se me pase, ¿sí? Tenemos que identificar dos cosas. O mejor dicho,
una cosa principal. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la consecuencia y cuál es la causa que lo está produciendo? Claramente, sí, el consumo de combustible va a estar en función de eso. O sea que lo que yo voy a poder variar, lo que yo voy a poder cambiar, va a ser el peso del móvil. ¿Para qué? Para determinar el consumo. No es que en función del consumo yo voy a variar el peso. Entonces también con eso tenemos que tener o observar sobre qué estamos trabajando o construyendo esta correlación. Bueno, como les decía, ya venimos de un cierto análisis, vamos a tener una tablita, una cierta toma de datos de esas características que yo quiero ver la vinculación que hay. Fíjense que hago el diagrama de edición o scatter plot que se denomina. Saco esas dos variables, esas dos características, y justamente acá está que lo que estamos buscando es reconocer a partir de esos valores el tipo y la fortaleza de ese vínculo, ¿sí? Porque ya venimos del diagrama donde decimos, bueno, listo, sí, ya está, lo identifica que hay un vínculo, paso a ver de qué tipo y cuánto es ese vínculo. Entonces, empezaríamos haciendo un diagrama de dispersión de puntos, tal como el que estoy presentando, sino que simplemente en diagrama ortogonal, para un valor de la variable independiente, bueno, le corresponde un valor de la variable dependiente. Lo voy marcando, ¿sí? Con simbolitos, como si fueran puntos. Ahora, este diagrama hay que tener ciertas características o ciertas precauciones para poderlo leer o para poder determinar si, bueno, pasemos al próximo paso, que es la correlación. ¿Cuál es? Es tomar este gráfico con cierta perspectiva, con cierta distancia, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para poder observar cuál es la figura que se me está armando con esos puntos que yo grafiqué, que yo marqué en el diagrama. Es más, dentro de ese diagrama no me van a interesar los valores alejados, sino me interesa dónde está el grueso, dónde está el núcleo, ¿sí? Principal. ¿Dónde está la mayor cantidad de puntos agrupados? Porque justamente la explicación de estos análisis va a ir sobre ese grupo y no sobre esos valores dispersos, sobre esos valores atípicos o anómalos que se pueden dar. Bien. Entonces, fíjense que dentro de este diagrama de dispersión de puntos, a ver, lo vamos a marcar así. A mí lo que me está interesando es poder abarcar, bueno, se ve que no puedo con esto,
No sé cómo será la herramienta, lo vamos a poner con el lapicito común y corriente. Vamos a hacer eso. A mí lo que me interesa abarcar, ¿sí? Fíjese la forma que tomo, sería esta forma. Bueno, acá la podemos cortar un poquito más, ¿sí? Estos puntos que están por fuera, si bien van a tener su influencia, pero son puntos que poco me interesan. Porque a mí me interesa la explicación sobre el conjunto total. A ver si yo les doy acá presentar, a ver si ustedes ven la animación de esto. Eh, ¿Me pueden decir qué están viendo en este momento? Los diagramas de dispersión o nube de puntos. Bien, pero Con están un puntito circulado. bien, un poquito circulado más. Bien. ¿Consumo y peso no están viendo? Sí, Entonces están viendo dos diagramas ustedes. Sí, profe. Una pantalla negra con dos diagramas están viendo. Sí, eso es como que se Sí, divide en dos. profe. Sí. Cuando selecciona ese puntito aparece Bien, ahí está, ¿sí? Está bien, en esta de acá de la derecha, ¿sí? Lo que me está haciendo, me está anticipando cuál es lo próximo que viene, ¿sí? Bien, entonces justamente lo que estoy tomando es cuál es el peso de ese móvil y cuál es el consumo que yo he medido para ese peso en ese móvil, para ese momento. Bueno, tomo otro punto y en este otro punto el móvil pesa otro cierto peso y tiene otro consumo. Entonces lo que yo quiero hacer justamente me va dando una idea, ¿sí? Esa nube de puntos, que a medida que crece el peso, crece el consumo. Bueno, tendré que corroborar eso, ¿sí? Esas relaciones que yo mostré al principio, en definitiva, me van a llevar a identificar tres tipos de relaciones. Cuando son directas o cuando son inversas, ¿sí? En este caso, relación negativa o relación positiva, o cuando no hay relación. Eso lo puedo determinar justamente a través de la nube de puntos. En el caso anterior, yo podía ver, ¿sí? Un poquito ancha, pero podría trazar como si fuera una calle. A ver, bueno, se ve que acá no puedo. Yo trazo de esta manera. Fíjese que me está dando un poquito ancha, como dije hace un ratito, pero me está dando que tiene un comportamiento lineal. Puedo tapar todos los puntos, ¿sí? Con una recta, un poco ancha, de nuevo, insisto con eso, un poco ancha, pero recta al fin.
que justamente son los modelos lineales que nos interesan en este momento. Entonces, según los valores que asuma eso que vamos a determinar con la correlación, bueno, la correlación será negativa, no habrá relación, o la relación será positiva. Fíjense que en este caso, para este tipo de dispersión de puntos, yo podría estar trazando una recta, ¿sí? De esta manera, bastante ancha, pero recta al fin, ¿sí? Pero también podría estar trazando una recta de esta manera, así y así. Y por más que sea ancha, logro tapar todos los puntos. Ahora, ¿en qué sentido de la recta? Ascendente, descendente, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. O sea, ¿cómo es la vinculación? Fíjense que estos puntos los puedo llegar a tapar, ¿sí? Los puedo llegar a tapar. Bueno, no lo puedo modificar acá un poquito. ¿Lo puedo mover a esto? No, ¿no? Hay más o menos como por acá, ¿eh? Bueno, me voy a quedar a mí. Bueno, si subimos este circulito un poquitito hacia arriba, lo desplazamos hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense que vamos a tapar todos los puntos. Entonces, cuando yo tenga una situación como la que estoy mostrando en este momento, en un diagrama de dispersión de puntos, se ve que no hay una vinculación. Porque para un mismo valor de la variable, ¿sí? Como por ejemplo puede ser este, de una variable tengo dos valores de la variable que estoy queriendo explicar. Fíjense, si tomamos acá este otro, vamos a tener casi tres valores. Incluso bueno, podemos pensar que, bueno, profe, pero de vuelta las variables, ¿sí? Cambio lo mejor la otra, la independiente, bueno, va a pasar casi lo mismo. Fíjense que para un valor de y tengo casi dos valores de x. Entonces esto me lleva a decir que no tengo un vínculo directamente o inversamente proporcional. Habrá que ver qué tipo de proporción hay, ¿no? Pero cuando yo puedo, o los puntos están formando como si fuera un círculo o una elipse, bueno, no hay una vinculación directa sobre esas características. Fíjense que yo puedo desplazar o puedo llevar el centro y los puntos están diseminados en los cuatro cuadrantes. Entonces no hay una vinculación o una función que yo pueda establecer, decir, bueno, con este modelo, con esta curva, puedo abarcar todos los puntos. Y mucho menos con una recta, ¿sí?
Bueno, justamente acá en el párrafito este que coloqué, es lo que les marcaba hace un ratito, ¿sí? Bien, sigamos viendo qué se puede dar con esa dispersión de puntos. En este caso, la relación es positiva. Claramente acá, a medida que crece una variable, también aparentemente crece la otra. Entonces, esa relación es positiva o directa que se denomina. Fíjense que si yo desplazo el centro de los ejes ortogonales, esos puntos principalmente están solamente en dos cuadrantes. Lo mismo va a ocurrir con la relación inversa o negativa. Fíjense que principalmente esos puntos están abarcando solamente dos de los cuadrantes, es más, con un sentido. Entonces, luego de observar esto, este comportamiento, estas nubes de puntos, en donde me está marcando que puede existir una relación, un vínculo, y me está diciendo de qué tipo de vínculo, bueno, quiero saber qué tan fuerte es. Esa fortaleza va a estar dada por ese ancho de esa recta, de esa curva que yo voy a estar marcando, que está justamente en base, o se la construye, en base a las diferencias de esos incrementos que tengo de un valor a otro observado en esas dos características que quiero ver la vinculación. Entonces voy obteniendo las diferencias de los incrementos de la variable para poder determinar ese grado de dependencia de una con otra. Entonces, el coeficiente de correlación que nos vamos a centrar es el que se denomina R. O también que se denomina coeficiente de Pearson, coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente varía entre -1 y 1. Cuando el coeficiente vale 1, me está marcando una perfecta, y con perfecta quiero decir que es muy fuerte el vínculo con un tipo. Ese tipo es positivo o directamente proporcional, como lo veíamos recién en la plaquita. Cuando vale -1, también es muy fuerte, es perfecto, pero es inverso el vínculo que hay entre esas dos variables. Y cuando el coeficiente R vale 0, significa que no tengo vinculación entre esas dos variables.
¿Qué pasa con los valores intermedios de 1 o de -1 cuando tienden a 0? Bueno, ese cambio me va a estar denotando la fortaleza de ese vínculo, aparte del tipo de vínculo que tiene, ¿sí? Como les mencioné allá al principio, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en R o el coeficiente de Pearson, pero también tenemos otros coeficientes que se lo debemos a estos dos estadísticos, matemáticos estadísticos, ¿sí? Que es el coeficiente ρ y el coeficiente tau. El que quiera indagar sobre estos coeficientes, no tengo ningún problema, puede seguirlo y ver bajo qué condiciones se aplica estos coeficientes, pero yo me quedo con F, ¿sí? ¿Por qué? Porque los otros son análogos, son parecidos, nada más que hay que cumplir ciertas características para poder aplicarlo. Y ahí en el último párrafo le estoy dando algunos indicios de cuándo se aplica, ¿sí? Cuáles son los contextos o cómo debe ser el contexto para poderlos aplicar. Bien, veamos algunas propiedades de este coeficiente F. Como todo coeficiente, no tiene dimensión, ¿sí? Es adimensional. Los valores que toma, ya los mencioné, van de -1 a 1. Si el coeficiente es igual a 0 o está muy próximo a 0, significa que esas dos características no están correlacionadas, no hay vínculo. Cuando se desplazan hacia 1 o hacia -1, ese vínculo se hace más fuerte. La mayor fortaleza, como lo dije hace un ratito, la logramos en -1 y 1. El vínculo es perfecto. Bueno, esa es otra cuestión también, ¿sí? Que también la mencioné. Profe, Sí, ¿qué diga. quiere decir que excluyen los casos de punto alineado horizontal o verticales? Bueno, cuando el diagrama de dispersión de puntos, ¿sí? Me está mostrando una dispersión prácticamente horizontal o vertical, este coeficiente me va a estar dando conclusiones o va a llegar a un cierto error. Por eso es que estamos excluyendo y por eso es que existen los otros coeficientes, aparte de aplicarlos cuando las variables son cualitativas. Se pueden dar casos que esas vinculaciones, esos diagramas de puntos sean horizontales y verticales. Bueno, en ese caso, este coeficiente R no estaría funcionando. No me va a dar, no voy a llegar a una conclusión válida. Que también lo mencioné, ¿sí? Con la otra frase, ¿sí? Que es que yo me voy a centrar en el grueso de la nube de puntos. Y voy a dejar de lado, ¿sí? Me voy a olvidar esos valores atípicos o anómalos. Entonces, este coeficiente R me va a estar explicando
o me va a estar dando el tipo y el grado de vinculación, siempre y cuando no sea horizontal ni vertical la alineación, ni tampoco tenga esos valores que están muy dispersos, que sean atípicos o anómalos. Bien, dentro de ese rango, de ese recorrido entre 0 y 1, esos segmentos los podemos dividir en esa vinculación directa o inversa o indirecta, también le podemos llamar. Lo podemos dividir en esos segmentos que yo estoy mostrando en este momento. No es la única división. Los autores acá discrepan un poquito, ¿sí? Si bien entre menos 0,25 y 0,25 la vinculación es débil, entre 0,25 más menos y 0,75 más menos, tengo una vinculación intermedia y voy a tener una vinculación fuerte entre 0,75 más menos y 1 más menos, según sea inversa o directa o indirecta o directa la relación que estoy tratando, ¿sí? Pero, de nuevo, tomen con cautela esta separación porque hay otros autores que dicen, no, en lugar de 0,25 es 0,40 y en lugar de 0,75 es 0,60. Bueno, esa división también corresponde a según el campo de aplicación. No es lo mismo una aplicación en el campo social que en el campo biológico o en el campo meramente físico. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos decir sobre este coeficiente, el coeficiente R? Podemos empezar como a tener una idea intuitiva de esas dispersiones de puntos, ¿sí? Fíjense que lo que está en la parte superior izquierda es el diagrama de puntos que mostré hace un ratito, en donde yo le decía que prácticamente no había vinculación. Bueno, si calculamos el R, nos va a dar un R de 0,1, y si lo vinculamos con la tablita de recién, es una vinculación muy débil, ¿sí? Está muy próximo a 0. Fíjese en el gráfico superior derecho, ya tenemos un R de 0,4. Fíjense que ya puedo empezar a trazar una recta bastante amplia, ¿sí? Bastante ancha, pero no va a ser, o digamos, la perspectiva que yo tomo me está indicando que es una recta que va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Fíjese cómo cambia para el gráfico que está en la parte inferior izquierda ya un R de 0,8. Fíjese cómo se han agrupado esos valores. La recta con la cual puedo cubrir todos los puntos, fíjense que es mucho más acotada, mucho más fina que la que mencionaba para un R de 0,4. Y por supuesto, para el último gráfico, en la parte inferior derecha, un R de 0,99,
prácticamente 1. Fíjese que los puntos están prácticamente alineados uno consecutivamente al otro. Esto es más o menos como para que tengamos una imagen, una idea de cómo van variando estos coeficientes, o cómo varía este coeficiente, ¿sí? Coeficiente de correlación R o coeficiente de Pearson. Bueno, recién teníamos para los positivos, ahora tenemos para los negativos, ¿sí? Ocurre más o menos lo mismo. Un R de menos 0,999. Prácticamente uno atrás de otro, ¿sí? Vamos a ver algunas preguntas, ¿sí? Que habitualmente se dan sobre este coeficiente. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo un R igual a 0? ¿Listo? No hay vinculación entre esa variable. O sea, no puedo indicar en base a los datos que he tomado. Fíjense cómo yo voy cambiando y cómo voy planteando la respuesta, ¿no? Ah, entonces, si no hay vinculación, ¿qué significa? Que cada uno por su lado. Son independientes las variables. Por lo general, se determinan que esas variables con un coeficiente R son independientes. Pero no siempre. ¿Por qué? Porque depende de cómo se haya medido, qué se ha medido, qué se ha tomado. Y como justamente un R o una correlación yo lo hago en base a datos experimentales, en base a datos tomados en campo, puede ser que esos datos hayan sido mal tomados, no haya contemplado justamente el dato que me daba la vinculación. Puede ser que en esa segmentación, en esa elección de la muestra, pues justo me haya quedado esos datitos que hacían que me den la vinculación. Entonces, por eso es lo que yo estoy poniendo ahí en la segunda frase, que dice que por el contrario sí es cierto. La independencia sí implica incorrelación. La incorrelación no siempre implica independencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se concluye en base a estos estudios, ¿sí? Sigamos con la otra. Luego de la parte analítica obtengo un R de 1,2. Bueno, pero a ver, si el R va de menos 1 a 1, ¿por qué obtengo de 1,2? Y porque seguramente me equivoqué en un dato. En la calculadora puse un más en lugar de un menos.
no hay forma, ¿sí?, que el coeficiente R sea superior a 1 o inferior a -1. Siempre está entre -1 y 1. ¿Qué tengo que hacer? Y revisar los cálculos. Si los cálculos me vuelven a dar lo mismo, bueno, revisar los datos. En algún lugar está el error. Y la tercera, sí, es justamente a partir de cuándo o cómo se divide ese segmento entre 0 y 1 o -1 para considerar que sea buena la relación o el vínculo que hay entre esas variables. Fíjese que la placa anterior yo puse débil, intermedio y fuerte. Sin embargo, acá, a partir de 0,25, ¿sí?, entre 0,25 y 0,75, entonces se podría estar dando a entender que a partir de 0,75 es realmente buena. Bueno, fíjense que acá otro autor, ¿sí?, y lo puse así a propósito, a partir de 0,4 ya dicen que es buena. Bueno, de nuevo, habrá que ver sobre qué campo estamos trabajando. Por supuesto, en el caso de ustedes, que va a ser el campo de la ingeniería, civil, electrónica o electromecánica, y sobre todo el campo de la industria, a partir de 0,75 está bueno, ¿sí? O a partir de 0,6 también. Bueno, de nuevo, habrá que ver el caso y el tipo de fenómeno que estamos analizando, ¿sí? Y sobre todo también la tolerancia que tengo sobre ese producto final que estoy obteniendo de ese proceso, ¿sí? Entonces es un poquito más complejo el análisis que hay que hacer para determinar si es bueno o no es bueno, si es fuerte o no es fuerte. Pero más o menos, con la placa anterior y este párrafito le estoy dando una idea que tenemos que considerar varias cosas antes de emitir un juicio final. Bien, ¿cómo obtenemos SR? Bueno, se los estoy presentando en este momento a través de esa fórmula. Fíjense que acá la relación que se está dando no es con un solo dato, sino es tomar el conjunto de datos. Son cálculos muy simples, son sumatorias de las variables por separado. Lo más complejo que tengo ahí es la radicación. Pero cada uno de ellos lo que está haciendo justamente me está midiendo cuál es el incremento o cuál es la diferencia que hay entre una y otra variable. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá más o menos? Sí, profe. Bien. Si ustedes más o menos recuerdan la fórmula de media, de varianza, de desviación estándar,
justamente es lo que estoy vinculando en este momento, ¿sí? O lo que se está vinculando en este momento. Nada más que en lugar de tener en cuenta una sola variable, tengo que tener en cuenta dos variables para justamente obtener ese coeficiente adimensional, pero que me está vinculando estas dos variables. Entonces, a partir de esa vinculación o de este coeficiente f, surge para nosotros lo que se denomina la covarianza. La covarianza la podemos ver como si fuera la inversa de la varianza. Que es justamente calcular un promedio entre los productos de los desvíos. Entonces, sin tener que llegar a calcular el R, con un cálculo un poquito más simple, como lo es la covarianza, pero en este caso, para dos variables, yo puedo aproximarme y ver el tipo y la vinculación que van a tener esas dos variables. Lo que pasa es que justamente lo que estoy diciendo en el último párrafo me va a servir hasta un cierto punto, porque me va a decir cuál va a ser el tipo, pero no qué tan fuerte es esa vinculación. Entonces, si yo quiero saber únicamente el tipo de vínculo, sin llegar a tener que hacer una nube de puntos, lo puedo hacer a través de la covarianza. En definitiva, el coeficiente de Pearson lo que está vinculando, mejor dicho, va a ser una razón en base a la covarianza de las dos variables sobre el producto de las varianzas por separado. O sea que el coeficiente lineal de Pearson, ¿sí? Esa fórmula general que vimos hace dos plaquitas, no es nada menos ni nada más que la vinculación de la covarianza. Que justamente llegamos a la misma fórmula de recién, ¿sí? Entonces lo que quedaría ahora sería ver cómo se hace con un pequeño ejemplito. Vamos, bien.
Entonces lo que queremos saber ahora es si la edad tiene vinculación, está relacionada con el peso. Para lo cual, ¿qué hacemos? Seleccionamos una muestra de una cierta cantidad, en este caso niños, les tomamos la edad, registramos el peso y armamos la tabla como se las estoy mostrando en este momento. A través de la tabla, así directamente, no puedo saber si hay una cierta vinculación. Entonces, lo primero que podría hacer es calcular, empezar por los estadísticos que ya vimos, que sería una media, una varianza. Inmediatamente podemos calcular una covarianza, como para ir despejando o dándonos una idea. O directamente podemos calcular el coeficiente de Pearson, el R. Fíjese que lo que me exige la formulita, en base a los datos, tengo la sumatoria de los datos por separado de cada una de las variables, tengo la sumatoria del producto, la sumatoria del cuadrado de la primera variable, la sumatoria del cuadrado de la segunda variable. Entonces, cuando armo este cuadrito, tengo los requisitos, tengo todo cubierto. Lo que me está diciendo para aplicar la formulita del coeficiente R. Sustituyo en cada uno de los términos y determino un R de 0,759. Fíjense que no hice el diagrama de dispersión de puntos. Directamente calculé el R, me está dando de 0,759. Esto significa que la correlación es directa y es buena. La puedo considerar como buena. Entonces sería una correlación fuerte, una correlación directa y fuerte. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por supuesto, fíjense que no entré mucho en cómo se determina ese coeficiente R, cuáles son las vinculaciones que hay. Simplemente en algunos de las placas de la dispersión de puntos mostré que había con unos triángulos, mostré unas diferencias que se iban sumando, que se iban tomando, ¿sí? Lo pueden deducir de hace 3 placas atrás con el tema de la covarianza. Que voy tomando los desvíos de cada uno de los puntos en torno a su media, por supuesto, y viendo en general cuál es la vinculación que existe, ¿sí?
si alguien quiere profundizar y ver justamente cómo se obtiene o dónde se deduce R, bueno, lo puede hacer, no tengo ningún problema. Pero me pareció que iba a ser muy tedioso, y aparte como teníamos esos otros coeficientes, el rho, el tau, y vienen otros más también, iba a tener que explicar cada uno, y para cada uno hay diferentes formas que se van tomando hasta llegar, ¿sí? Entonces decidí hacerlo de esta manera, si quieren, un poco superficial. Pero básicamente esa parte conceptual de qué se está vinculando, ¿sí? Es es la inversa de la varianza de cada una de las variables, y la inversa tomando la covarianza en conjunto a las dos variables. Entonces, siguiendo en ese proceso lógico que lo planteé al principio, tengo esa intuición, ese conocimiento que me da el manejo cotidiano de ese fenómeno, de ese problema que estoy analizando. Tengo gráficos, el principal, la dispersión de puntos, que me indica que hay una vinculación. Calculo un coeficiente, en este caso R, determino qué tipo de vínculo hay, qué tan fuerte es el vínculo. Lo que estaría faltando ahora, como para decirlo así, la frutilla del postre, sería determinar el modelo al cual responde esta vinculación de la variable. Para lo cual tenemos que hacer el análisis de regresión lineal. Bien, la regresión lineal me va a servir para lo siguiente. Y todas esas respuestas son las que van a tener que ustedes buscar y armar un esquema, ¿sí? No digo una presentación, pero sí un esquema, así como el que yo planteé, ¿sí? Parecido, asimilable al de correlación, pero para la regresión, respondiendo a esas preguntas orientativas. ¿Para qué sirve? Que ya se las respondí, ¿sí? Es para construir el modelo. Bueno, ¿qué se logra? ¿Qué se relaciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuántas cosas está relacionando? ¿Cuáles son las bases que toma el análisis de regresión? ¿A partir de qué se construye? ¿Qué se denomina la bondad de regresión o la bondad de ajuste? ¿Cuál es el principal método que se utiliza para construir la regresión lineal? Porque lo vemos a una construcción de modelo el modelo lineal lo vemos en estadística. ¿Qué relación tiene la regresión lineal con estadística? ¿Por qué no lo vimos o por qué no lo vieron ustedes en análisis matemático 1, en álgebra, en análisis matemático 2, en modelización, no sé, en alguna materia, ¿sí?, que trate de modelos? Bueno, son algunas preguntas, ¿sí?,
orientadoras para ustedes, para que aborden el tema, que es bastante cortito, pero quiero ver a ver cómo lo hacen ustedes, cómo abordan un tema, que es el tema de regresión lineal. ¿Está clara la consigna? Sí, pero nosotros usamos la regresión lineal para el laboratorio cuando tenemos varios valores de resistencia, por ejemplo, empezamos a ver cuál es la pendiente. Uy, qué bueno que está eso. A ver, cuéntame, a ver cómo es. O sea que ya lo vieron en esto. O sea que esto es pan comido para ustedes. A ver cómo es. Cuéntame. Y no, también yo lo hago con el ex. Bueno, está bien. Bueno, si en los laboratorios entrábamos al simulador y bueno, medíamos circuitos, Sí. y bueno, con los valores, como no siempre, bueno, no podemos ver en el instrumento porque a veces nos tocan analógicos y para ver bien cuál es el valor exacto, le damos una aproximación y vemos los puntos hasta que sacamos la pendiente y tendría que ser parecido al valor. Uy, qué bueno el ejemplo que me está dando. Bien, listo. O sea que todos los de electrónica ya lo trabajan, sí, estuvieron trabajando y saben de qué se hace, o sea, cómo se hace, o sea, varias respuestas de acá ya la tienen. Les faltan otras para terminar de conformar, ¿sí?, toda la idea de lo que es la regresión lineal. Bien, vamos todavía. ¿Alguna otra experiencia para los electromecánicos y los civiles? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, perfecto, entonces. Mejor todavía porque lo van a construir de cero. Bien, entonces lo que resta ahora es decirle que yo no tengo más, ¿sí? Fin por hoy. Bueno, si bien tengo la regresión lineal, pero yo lo voy a cortar acá porque va a ser tarea para ustedes, para que ustedes investiguen y vean, traten de responder todas esas preguntas orientadoras, ¿sí? Para que aborden ese tema y vayan buscando en la bibliografía sobre el tema. Si quieren, les coloco de nuevo, no sé si alcanzan a copiar, si están grabando, no sé cómo están haciendo. No me quiero pasar, acá está. Sí. Bien, les coloco cuáles son las preguntas disparadoras, orientadoras para abordar el tema, ¿sí? La que está faltando ahí es cuál es la vinculación del modelo de regresión lineal simple con probabilidad y estadística. O sea, ¿por qué lo vemos acá y no en otra materia? ¿Cuál es el método que utiliza la regresión lineal simple para construir el modelo? Bueno, una pequeña explicación muy somera, ya la vimos allá al principio del año y yo se las acabo de mostrar cuando les refresqué la diapositiva, ¿sí? Donde llegamos a ese modelo. Pero bueno, es una explicación muy somera. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna otra duda o consulta? Y en parte no, ya las dudas que quedarían para la clase de consulta, tengo que repasar. Bien. Bueno, entonces, para el próximo viernes, si bien es feriado, pero tienen para estudiar
distribuciones de probabilidad, inferencia estadística, correlación y regresión lineal. Esos son los tres temas grandes. Dentro de distribuciones, distribuciones en general, distribuciones para variable discreta, distribuciones para variable continua. Para variable discreta, modelo binomial, modelo de Poisson. Para variable continua, modelo normal. En inferencia estadística, todo lo que es muestreo, tipo, características, cómo se hacen, etcétera, etcétera. Estimación de parámetros, sobre todo estimación por intervalo para la media únicamente. Y luego, en el tercer tema, tienen la parte de modelo, correlación y regresión, que esa partecita es toda de ustedes, ¿sí? Como... ¿Cuál era el primer tema, profe? distribuciones de probabilidad, inferencia, modelo. Esos son los tres temas grandes. Dentro de cada uno hay otros temitas, ¿sí? Bien, como ya la pandemia parece que no va más, ¿sí? Los niveles de aforo se incrementaron. El colectivo tiene mayor frecuencia, pero hay que ir a ganar lugar. Por lo tanto, si no tienen consultas, dudas, comentarios, yo me estaría despidiendo en este momento. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Aquí seguimos. Yo me voy a esperar el colectivo. ¿Estás esperando el colectivo? Las computadoras seguro que están ahí, pero Exactamente. los dueños... Los dueños parece que se fueron. Mire, de 40... Estamos como viernes en la noche, en temporada de parcial. Mire, de 44 que había, ya quedaron 32 en la sala. Imagínense. Los otros licenciados parece que están con la boca llena, no pueden contestar. No pueden contestar. Bueno. De nuevo, ¿alguna duda o consulta? ¿Algún comentario? Aquí estamos. Nosotros acá estamos. Bueno. Listo. Maxi no tiene consulta. Listo, Maxi. Lo veo el próximo viernes si tiene consulta y si no, ya nos vemos el 19. Jesús tampoco. Por el momento. Bien, bueno. Espero que se pongan a leer y a buscar un poquito, ¿sí? Bueno. Listo. Los estoy viendo el próximo viernes si me indican por el WhatsApp o si no directamente el viernes 19. Hasta luego. Nos vemos, profe, que ande bien. Nos vemos, profe. Hasta luego, licenciado, estamos en contacto, ¿eh? Estamos en contacto, ingeniero. No tenga ningún problema. Hasta luego. Muy bien.